Bien, Dios les bendiga en esta mañana, mis amados hermanos. Alabamos el nombre de Dios porque nos permite estar una vez más reunidos. Esperamos en el nombre del Señor que todo salga bien y que no vayan a haber impases como el de la última vez, en donde tuvimos dificultades o problemas con el audio. Espero pues todo salga muy bien. Bueno, recuerde, antes de comenzar la clase de hoy, vamos a orar. Bienvenidos todos. Así es que cierre sus ojos un momento y pongamos esto en las manos del Señor. Padre, en esta mañana venimos en el nombre maravilloso de Jesús, antes que todo a darte las gracias por el amanecer de un nuevo día. Gracias Dios porque sin tu voluntad es imposible estar aquí. Gracias por las fuerzas, gracias por tu respaldo y gracias porque siempre estás allí. Ruego en tu nombre que en esta hora seas tú tomando el control de todo, que todo pueda salir bien. Líbranos de cualquier error, de cualquier defecto o de cualquier cosa que pueda interferir con el curso de la clase o con la grabación de la misma. Padre, yo te pido por la vida de los alumnos, ruego por sus vidas, ruego por sus familias, sus trabajos, sus hogares, sus ministerios, que en esta mañana, Señor, puedan ser bendecidos a través de esta clase y aquellos que verán la clase después también puedan alcanzar tu bendición. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, vamos entrando entonces. Recuerde siempre su prontuario, ¿verdad? Este es el mapa que nos lleva hacia la conclusión de la clase. Hoy nos toca ver la lección número 6, elementos formativos del desarrollo espiritual, página 66. Hermanos, cuando alguien vaya entrando, algunos hermanitos entran un poquito después, escriba por favor allí, vamos por la página tal, para que cuando aparece cuando aparece una pregunta de alguien, siento que me interrumpe, porque me aparece inmediatamente en la pantalla la pregunta. Entonces, usted me ayuda, por favor, allí para que no tengamos ese tipo de distracciones. Hoy se publicó el examen número 1 de crecimiento espiritual. A partir de las 7 de la mañana ya el examen está publicado. Tiene todo el día para responderlo. A las 11:59 se cierra el examen, ¿verdad? O sea, tiene desde las 7 de la mañana hasta las 11:59. Tiene mucho tiempo. Solo puede responderlo una vez. Solo puede escoger una respuesta. Ahí están las instrucciones. Es un examen súper fácil. Lo que se busca con el examen así es pues que exista una retroalimentación por parte del alumno y que no, no se vuelva un examen tedioso, martirizante. Yo no soy fanático de esos exámenes destructivos, porque aquí estamos para ayudar. Donde sí soy exigente son en los proyectos, porque los proyectos son prácticamente la plataforma que catapulta a un alumno de ser alumno a un posible ministro del Señor, ¿verdad? Yo de los proyectos saqué maestros, ¿verdad? De los proyectos saqué maestros. Soy bendecido en mi congregación, tengo maestras y maestros, tengo directores de escuela bíblica, tengo subdirectores de instituto bíblico, tengo alumnas o ya no alumnas, sino profesoras de instituto bíblico. Entonces, eso me ayudó a mí. Yo me di cuenta a través de los proyectos, me di cuenta qué alumno y qué alumna tenía la capacidad para ser un maestro en la iglesia. Entonces, es allí donde yo soy exigente en los proyectos y por eso pues le pido de que
sea aplicado con sus proyectos. Hoy por la tarde entregaré definitivamente ya la temática porque ha habido prácticamente ¿cómo podemos decirlo? Una reducción de la lista. Habían tantos alumnos que habían unos que nunca más aparecieron, solo se matricularon. Entonces eso es complicado, darle un tema a alguien que no está presente en las clases, y eso pues hace trabajar más al profesor y distorsiona el proceso de la enseñanza, porque lo correcto es es entregar toda la temática. Si, por ejemplo, están activos 30 alumnos, serían 30 videos que yo tengo que ver. ¿Ok? No es que de los 30 10 me van a llegar o 15 me van a llegar y los otros 15 son estrellas fugaces en el firmamento. No, no vamos a trabajar así, ¿verdad? No vamos a trabajar así porque esto lo hacemos por amor. Su servidor no recibe un sueldo, entonces lo hacemos por amor, y por ese compromiso también todos los alumnos tienen que estar bajo el mismo compromiso. Bueno, espero que tenga su material listo. Lección número 6: elementos formativos del desarrollo espiritual. Grábeselo bien. Grábeselo bien. Elementos formativos del desarrollo espiritual. Ah, cuando yo entregue los temas en Classroom, ahí voy a dar las indicaciones cómo me va a enviar los videos, ¿verdad? Yo le voy a dar las directrices allí. Espérese tantito, como decía el Chavo del 8, ¿verdad? Vamos entonces a la introducción. Bueno, vamos entrando. ¿Qué podrá hacer un obrero sin sus herramientas? No puede hacer nada. Así de simple. No importa cuán perfectos sean los planos trazados para el edificio a construir, en este caso, no importa cuán excelentes sean las semillas que habrá de sembrar, el hombre tiene que tener herramientas para ejecutar sus tareas. El desarrollo espiritual, tal como ya lo hemos visto, constituye una meta para el creyente. La Biblia nos provee muchas motivaciones útiles para crecer. El crecer en Cristo nos capacitará para asumir privilegios y responsabilidades propios de la edad adulta. Repito, el crecer en Cristo, o sea, si usted está teniendo un crecimiento espiritual, poco a poco el Señor le irá colocando responsabilidades de acuerdo a su crecimiento. De acuerdo a su crecimiento lo irá haciendo el Señor. Si usted no está teniendo ningún crecimiento, entonces no espere responsabilidades mayores por parte de Dios. Como lo dije en la clase anterior, nadie ha visto a un niño, a un bebé de 4 años, con una carga de leña en la espalda. Y una carga son aproximadamente 100 leños. Eso es imposible. Dios no trabaja así. Dios no hará nada que no está en su naturaleza. De acuerdo va el crecimiento suyo, así va así va la responsabilidad. Ya sabemos que el crecimiento está relacionado en búsqueda, en conocimiento de Dios, en consagración, formación, servicio. Entonces, todas esas cosas desencadenarán mayores responsabilidades por parte del Señor para usted. Pero si usted solo llega a la iglesia a sentarse, o si el creyente solo llega a sentarse y a ver cómo pasa la vida y pasan los años, y solo llega a cantar y solo llega a ofrendar, se va, regresa a en lo mismo, nunca podrá Dios tomarlo en cuenta, porque Dios mide nuestro amor hacia Él a través de la cercanía de nosotros hacia Él, porque Él siempre está ahí. Él siempre está ahí, el que se aparte es el hombre.
Entonces, si yo quiero crecer, yo tengo que acercarme a Dios por ley, aunque sea muy buen amigo del pastor. Pero eso no garantiza nada, porque recuerdo aquel que dijo, uno sembró y el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, repito, el crecer en Cristo nos capacitará para asumir privilegios y responsabilidades propios de la edad adulta. Evitar que seamos llevados de aquí para allá como si fuésemos objetos o como si fuésemos criaturas sin entendimiento ni conciencia. Entonces quiere decir que los cristianos que hoy se están congregando en una iglesia y mañana se están congregando en otra y en el siguiente mes ya están en otra, esos nunca están creciendo. Esas personas son emocionalistas, sus emociones son prácticamente el reino y señor de sus vidas y por tanto nunca podrán afirmarse en el camino de Dios. Los creyentes en proceso de crecimiento espiritual están capacitados para recibir las enseñanzas que el Espíritu Santo les imparte. Por ejemplo, una persona que ya ha pasado un proceso de discipulado, lo más que puede durar son 6 meses, lo más 6, 3 meses, un proceso de discipulado básico. De ahí este alumno debe entrar a un instituto bíblico, debe entrar a algo más profundo. ¿Por qué? Porque si la base ya fue puesta, si no te mató la base, no te va a matar lo demás. Así de sencillo. Entonces, el creyente en su proceso de crecimiento espiritual debe ir siendo capacitado para que después de recibir lo básico, la justificación, la fe, el amor, el perdón, la crucifixión, todas esas son doctrinas básicas. Las ofrendas, los diezmos, el perdón al prójimo y todo ello son doctrinas básicas. De ahí tiene que entrar a un proceso de formación más pesado para constituir a ese discípulo o a ese creyente en una base sólida de fe. En una base sólida. Por ejemplo, le voy a decir yo cómo trabajo. Todos los niños que tengo que son en la escuela dominical o escuela bíblica, un promedio de unos 45 niños. Esos 45 niños están divididos en 4 grupos. Están los de 3 a 5, los de 6 a 8, los de 9 a 11 y los de 12 a 14. Todos llevan un proceso de formación. Trimestralmente están recibiendo una temática progresiva. Otros 3 meses otra temática progresiva. Programas de 1 año, 2 años. Ahí van los niños. Cuando los niños que ya van saliendo de 12 a 14 ya van a ir recibiendo unos Antiguos Testamentos, otros van recibiendo Nuevo Testamento. Después que estos niños han alcanzado los 15 a 16 años, ya esta matrícula de primer nivel presencial va a estar lista. Esa es la cadena que llevan estos niños acá. ¿Para qué? Para que cuando estos niños, escuche bien, estén entrando a los 18, 19 años, que es una juventud en pleno, que es una juventud que está entrando han pasado la transición de la pubertad y todo ello, ya ellos llevarían una mentalidad concisa, porque se les ha enseñado el temor de Dios, se les ha enseñado la santidad, se les ha enseñado el respeto, los valores morales, se les ha enseñado todo desde niñitos. Ellos van creciendo con eso, paso a paso, paso a paso. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que cuando toda esta niñez deje de ser niñez y ya estén entre los 18 y 19 años, será una promoción oro. ¿Por qué? Porque todos estos niños serán instruidos, capacitados, formados y equipados para ser una juventud de guerra.
una juventud determinada, una juventud con identidad, una juventud con una ruta marcada y trazada. Tengo niños aquí, escuche bien, que hay las mamás de ellos que son impías, pero ven el resultado en sus niños. Y dicen esas mamás, yo me voy a procurar que mi hijo sea un ministro del Señor. Entonces, el creyente, si quiere recibir de Dios manto pesado, tiene que pasar la etapa de la formación. Es que mucha gente se agarra porque Dios llamó a Samuel y Dios llamó a Elías y no anduvo con tanto. Eso era una dispensación distinta. Era una dispensación distinta. No había Biblia, no había palabra generalizada, no había una revelación escrita como la que tenemos hoy. La forma de trabajar del Señor con Israel es diferente al de la iglesia. Yo tuve que pasar un proceso larguísimo para estar frente a usted aquí sentado. Y ya lo he estado parado frente a un montón de alumnos. Tuve que pasar un proceso largo, hermano. Si Dios llamó a Samuel temprano y rápido lo puso en el ministerio y que le dio una cosa, Dios le habló a temprana edad, pero ¿cuánto tiempo pasó para que llegara a ser un hombre adulto? También había un proceso allí. Entonces, no nos agarremos de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Sujetémonos a las cosas que están dentro de la dispensación de la gracia, dentro del señorío del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que le gusta decir, ay, qué bonito el Espíritu Santo, fuego y poder y unción y milagro, pero no se someten a él. No se someten, quieren hacer las cosas a su manera. Y las cosas a la manera del hombre no funcionan. Pero cuando nosotros nos sometemos al señorío del Espíritu Santo y vamos pasando las etapas y los procesos que tenemos que pasar porque venimos golpeados por el pecado. Oiga bien, hay gente que viene golpeada del pecado y ya quiere, ya. Las cosas en el Señor no son así. Es mejor que la fruta madure a su tiempo y no que madure bajo los efectos del carburo, porque eso no ayuda en nada. Madura rápido, sí, pero el sabor nunca es el mismo. Entonces, los creyentes tienen que pasar procesos para que después puedan recibir enseñanzas más concisas, sólidas y pesadas por parte del Espíritu Santo. Estas enseñanzas nos señalan la meta de servir a los demás a la manera de Cristo. Nunca se le olvide que usted está siendo preparado para servir al prójimo, no para servirse a sí mismo, no para jactarse de lo que es. No, usted está siendo preparado para servir. Usted está haciendo, por eso es que en la fórmula de inscripción aparece ahí cuál es su propósito de estar en el instituto. Y el propósito de estar en el instituto no solamente es adquirir conocimiento, es formarse para servir, ¿verdad? El creyente en proceso de crecimiento debe tener clara conciencia del examen final que deberá rendir ante el Señor. Todos seremos examinados. Nuestra vida terminará en un interrogatorio. Nos pararemos ante el Maestro. Lo veremos cara a cara y le rendiremos cuenta de todas nuestras acciones. Y de cada una de esas acciones que pasen el examen final, que pasen la prueba final por parte de Él, seremos recompensados, como ya lo hablamos en la clase pasada, en el tribunal, ¿verdad? En el tribunal de Cristo, donde seremos recompensados. Y aquel que solo llegó a la iglesia a sentarse y nunca quiso tomar ni una escoba, ni ir a lavar un inodoro, ni nada de ello, porque quería ser el copastor de la iglesia, nunca recibirá, pero ni siquiera, pues ni la gracia, porque no hizo nada. Vamos avanzando. Primer elemento formativo del desarrollo espiritual. Primer elemento formativo del desarrollo espiritual. Entrega total a Jesucristo. Entrega total a Jesucristo. Nacemos de nuevo por intervención del Espíritu de Dios.
No puede ser posible el nuevo nacimiento si el Espíritu de Dios no está ahí. No puede ser posible. Ahora, no sabemos cómo ocurre. Así como cuando usted siente el viento, ¿verdad? Pero usted no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así actúa el nuevo nacimiento. Inexplicable, pero sabemos que actúa. Sabemos que es real. ¿Por qué? Porque abandonamos una vida vieja y nos revestimos de la otra vida, que fue producto del milagro del Espíritu Santo operado en nosotros. Esto no puede ocurrir antes de creer y confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Miren, aceptamos su sacrificio por nuestros pecados y nos sentimos quebrantados y arrepentidos por ello. Pero además de esto debemos confesar con nuestros labios que Jesucristo es nuestro Señor. Recordamos lo que ya estudiamos en Romanos 10:9, verso 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el momento que nosotros escuchamos la palabra, somos quebrantados, porque ya el Espíritu Santo está operando en nuestra vida. Y cuando nosotros reconocemos con nuestros labios y decimos, Señor, perdona mis pecados, te fallé, yo entrego mi vida, te entrego mi alma, mi ser, perdóname. Es ahí donde ocurre el nuevo nacimiento. No sabemos cómo, pero ocurre. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Debemos entregarnos por completo, sin reserva. En el original griego del Nuevo Testamento, kurios es el vocablo que en castellano traducimos Señor. En aquellos días se le empleaba para designar dignatarios de la alta jerarquía, tales como el emperador de Roma. En la época en que Pablo escribió su epístola a los romanos, todo ciudadano romano tenía que concurrir una vez al año al templo. Y una vez en el templo, arrojaba una pizca de incienso al fuego y exclamaba en alta voz, César es Señor. Por supuesto, no es el templo de Salomón ni el templo del Señor, es el templo pagano de Roma. La palabra curio significa rey absoluto, el gobernante de autoridad indiscutida. Cuando los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al idioma griego en Alejandría, necesitaban una palabra que significara Dios. Escogieron curios y lo usaron en los pasajes donde el Antiguo Testamento figuraba Jehová. Entonces, la entrega debe de ser total. Si la entrega es parcial, difícilmente podrá haber un desarrollo espiritual. Y es ahí donde el hombre a veces se pregunta, ¿por qué no crezco? Y empieza a echarle las culpas a la iglesia, empieza a echarle las culpas al pastor, que el pastor no enseña, que el pastor no da seminario, que el pastor no da talleres. Ah, pero si el pastor diera seminario, si el pastor diera instituto, si el pastor diera talleres intensivos, que mucha palabra, que mucha Biblia, que mucha homilética, que mucha hermenéutica, 70,000 excusas. El hombre debe entregarse totalmente a Jesucristo. Totalmente, alma, cuerpo y espíritu. Completamente. ¿Para qué? Para que Dios tome el control de su vida. Ahora, cuánta gente es fiel a la iglesia, pero no fiel a Cristo? ¿Cuánta gente se entrega a la iglesia, pero no se entrega a Jesucristo? Son fieles en los horarios de la iglesia, en las actividades de la iglesia, en todo lo que es liturgia de la iglesia son fieles, pero al Señor no. Siempre hay algo que se reserva. Y Dios no puede trabajar así.
Dios quiere trabajar al 100% con nosotros. Todos estos hombres de la Biblia que son remencionados en la boca de los cristianos de todos los tiempos, ¿qué pasó con ellos? Se entregaron. Se entregaron totalmente, hermano. Se despojaron de sí mismos por completo. Le entregaron su voluntad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le entregaron su corazón al Rey de Reyes. Renunciaron, hermanos, renunciaron a privilegios, renunciaron a derechos, renunciaron a todo, a vanidades, a lujos. Vaya, Pablo, ¿a qué renunció? Diga. Pablo renunció a fama, Pablo renunció a autoridad, Pablo renunció a una estructura que lo apoyaba. Saulo de Tarso renunció a todo. ¿Sabe qué dijo? Todo lo tuve por basura para ganarlos a ustedes. Ahora, esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. Si yo me entrego al 100%, no voy a dejar de amar a mi familia, no voy a dejar de salir de paseo, no voy a dejar de hacer cosas buenas. Y que hay gente que cree que si usted se entrega al 100%, se va a convertir en un aburrido, en un monje, en un fracasado, en una persona amargada, en una persona frustrada. Eso es mentira. Si el que le da sentido a la vida es Dios. El que le da sentido a la vida es Dios. Entonces Dios quiere que nosotros nos entreguemos al 100%. Y si hay alguna área en su vida que todavía no está siendo entregada, yo le recomiendo que la entregue y su vida espiritual va a despegar. Eso puede ser un plomo de fondo. Eso puede ser un ancla de fondo que lo está jalando, que en lugar de crecer, va para abajo. Entonces tenemos que entregarnos al 100%. Ese es el primer elemento formativo del desarrollo espiritual. Todo parte de allí. Todo parte de la entrega. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Si usted da un paso hacia Él, Dios da 2 pasos hacia usted. Si usted le entrega, Él lo limpia. ¿Y para qué lo limpia? Dijo Jesús, para que llevéis mucho fruto. Segundo elemento. Aquí está donde como decimos acá, la burra botó a cenar. Crecimiento por el estudio bíblico y el modo de vivir. Nuestro crecimiento espiritual está en relación directa con el tiempo que hemos dedicado a la palabra de Dios. La Biblia es el principal libro del texto del creyente, libro de texto del creyente. Es nuestra armadura, nuestro mapa, nuestra guía de viajeros, porque somos peregrinos y extranjeros aquí. Nuestro diario alimento. Las sagradas escrituras guardarán nuestro espíritu, nos darán luz y planificarán nuestra vida. Ya vimos en 1 Pedro 2:2 que los nuevos creyentes deben de ser como niños recién nacidos que claman por la leche pura de la palabra, no leche adulterada. Y más adelante aprendimos, por lo que afirma Hebreos 5:11 al 15, que por el uso y consulta permanente de la palabra crecemos de niños a adultos maduros. Entonces, el conocimiento bíblico ayuda al creyente en su forma integral a crecer. Hay gente que toda la vida está en déficit de fe. Toda la vida hay que andarlos llamando para que vayan a la iglesia. Toda la vida hay que andarlos animando, hay que andarlos motivando. ¿Por qué? Porque nunca crecen espiritualmente. Viven alejados de la palabra de Dios. Vaya, hay gente que le da fobia entrar a un instituto. Pero por lo menos agarre la Biblia todos los días y léala para que no ande diciendo amén a cualquier cosa que se publica por las redes sociales. El crecimiento bíblico o el conocimiento de la palabra nos proporciona solidez en nuestra vida espiritual.
nos fortalece. Mire, dice que es como nuestra armadura. Nuestra armadura. Nuestro mapa. Hay creyentes que por una cosita sencilla que no le parezca en la iglesia se desmotiva, se desmoraliza, se echa a morir porque su armadura está frágil. Su armadura está, hermano, frágil. Pablo habló de la armadura en Efesios. ¿Y de dónde cree que salen todos los elementos de la armadura? De la palabra de Dios. Si habla del casco de la salvación o el yelmo es el casco, ¿a dónde encuentra usted la revelación de la salvación en Cristo? En la palabra. ¿Y por qué se llama el yelmo de la salvación? Porque eso debe de estar en su mente, eso debe estar en su cabeza, que usted fue salvo por gracia, no por obra. Y si hablamos de la coraza de justicia que nos protege de los dardos de fuego del enemigo, eso está en la palabra. Hemos sido justificados por la justicia de Dios en los méritos de Jesucristo a través de la fe. Ay, no digamos la espada. No digamos la espada, dice la espada, dice del soldado, es la palabra de Dios, o sea, es la ejecución de la palabra, señores. No es que va a andar con una Biblia en la mano, usted está en la espada, no. Es la ejecución, es poner por obra la palabra, es usar la palabra para refutar todos los conceptos erróneos y heréticos que son pregonados o son lanzados al creyente. Ahí es donde usa la palabra. Mire, la palabra se nos da a nosotros como la espada del Espíritu. ¿Por qué la espada del Espíritu? Porque hay cosas que no vamos a derribar con argumentos humanos, los vamos a derribar con el filo de la espada de la palabra de Dios. Y le puedo mencionar un montón de cosas. Mentira, robo, adulterio, fornicación, falsas enseñanzas, apostasía, venta de la palabra, falso cristianismo, falsa religión y así todas aquellas cosas que se levantan con olor a evangelio, pero no son más que estratagemas del enemigo para engañar a los creyentitos que nunca leen las escrituras. Por eso es que aquí en Olancho, hermanos, se casan primos con primos, sobrinos con tíos, tías con sobrinos, porque no conocen las escrituras, solo conocen el baile. Solo conocen el baile y el baile y el baile. Las cosas no deben de ser así. Tenemos nosotros que buscar el conocimiento de la palabra. En estos tiempos, urge que la iglesia conozca la palabra, porque estamos expuestos al poder de las redes sociales. Es como un hoyo negro que absorbe toda la atención del mundo entero. Y ahí se publican tantas cosas que se cree que son de Dios, pero no son más que falsas mentiras disfrazadas de verdades a medias para engañar a una iglesia que le huye leer las escrituras, pero que son excelentes para ver las redes sociales y poner su atención en cosas que no edifican. Urge que nosotros busquemos el crecimiento de la palabra. Urge que la iglesia se ciña. Urge que la iglesia sature su entendimiento de la palabra. Urge que el padre de familia gobierne su casa bajo la autoridad de la palabra. Urge que los hijos crezcan bajo el gobierno de la palabra. Urge que la esposa se ciña bajo el gobierno de la palabra y le ayude a su esposo a avanzar en este camino. Necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Bien, vamos avanzando. Poder espiritual. Otro elemento, mire, otro elemento formativo, el desarrollo espiritual. Poder espiritual de la oración.
Orar no es otra cosa que hablar con Dios, no es más nada. El tener una audiencia con el Rey es un privilegio del que gozan los creyentes. Orar es un excelente sistema que tiene a su disposición. Págame el microfonito, por favor, hermano. Bueno, orar es un excelente sistema que tiene a su disposición el creyente para madurar. El estar con el Padre frecuentemente en oración nos ayuda a crecer cada día más a semejanza de Él. El creyente ora al Padre en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. En los idiomas originales en que se escribió la Biblia hay 17 palabras que se traducen con el vocablo oración. Cada una de estas palabras o vocablos tienen un significado claro y definido de pedir. La oración puede ser bien ilustrada con el ejemplo de un niño que habla con sus padres. A medida que el niño crece en edad, también crece el nivel de su conversación. Podríamos escribir un libro entero con el tema de la oración. Nuestro énfasis en este estudio es sobre la necesidad de ser consecuentes en una vida de oración personal. Si el creyente se aleja de la oración, se aleja del crecimiento. Y le voy a decir por qué. Porque hay cosas que entregaremos solo en la presencia de Dios. La palabra cultiva nuestro corazón. La palabra aviva nuestro espíritu. Pero cuando nos postramos ante el Señor, viene el Espíritu Santo y nos ministra y nos hace ver, hay algo que quiero que me entregues. Y es ahí donde el creyente abre su boca. Porque Dios no llegará a romper las cadenas en tu vida si tú no abres tu boca. Hay gente que no puede dejar de mentir. Y eso es un obstáculo horrible para que no pueda crecer. En oración se acerca al Señor y le hace sentir, necesitas entregar esto. Y es allí donde el creyente abre su boca y quebrantado le dice, Señor, ya no puedo más. Yo necesito ser libre. Y es ahí donde el Espíritu de Dios te liberta. Si la mujer es celosa, si la mujer es posesiva, si hay envidia en tu corazón, si hay rencor en tu corazón, cuando estás delante de Dios, Dios te hace sentir, esto te está siendo tropiezo en tu vida. Y allí es donde en la oración somos liberados, hasta somos sanados. Muchas veces hemos sido sanados físicamente en la oración. Porque como ya dije, la palabra te cultiva, te prepara, aviva tu espíritu, aviva tu espíritu. Y esa palabra está funcionando, está corriendo, subiendo y bajando en tu vida para que cuando usted se presenta ante el Padre, ante el trono de la gracia, ya su alma está lista para recibir de Dios. ¿Y cómo va a recibir de Dios si no lee la palabra? No se va a dar cuenta que Dios quiere hacer algo con él. ¿Por qué? Porque no ha recibido el nutriente necesario para que le dé ese poder de decir no. La palabra te da el poder para decir rechazo, me despojo, renuncio, y cuando viene el Espíritu Santo solo viene a hacer la obra. Así funciona esto. Pero si se aleja de la palabra y si se aleja de la oración, está muerto ese creyente. Por eso es necesario estarse congregando siempre para que Dios nos esté hablando en todo tiempo y en todo momento. Y cuando la palabra venga fuerte, hermano, agache la cabeza y dígale, Señor, esa palabra es para mí. Esa palabra que estás hablando es para mi vida. Y yo la recibo y yo acepto y yo reconozco que te he fallado. Me he ausentado de la oración. Tengo meses de no orar.
Oiga, bendito sea el Señor. Todavía hay tiempo a arrepentirse. Otro elemento formativo del desarrollo espiritual, reconocimiento de nuestra condición. Somos siervos bajo el señorío de Cristo, o sea, no lo mandamos a Él. ¿Qué dice Colosenses 1:10? Mire lo que dice Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire, uno, andar digno, vivir como es digno del Señor. O sea, quien me llamó es un ser santo y 3 veces santo. Entonces yo tengo que ser santo. Debo agradarle en todo, no en lo que me conviene, en todo. Mis actos deben agradar a Dios. Si voy a bendecir a alguien, debo agradar a Dios. No debo hacerlo para que me vean, debo agradar a Dios. Si voy a hacer una obra, debo hacerlo para agradar a Dios, no para agradar al prójimo. Pero también me pide algo, una demanda, llevando fruto en toda buena obra. Allí se mide el fruto del creyente. Cuando el Señor nos desafía a hacer algo para Él, cuando te toca despojarte, cuando te toca sacarte la cartera, cuando te toca agarrar algo de tus prendas, de tus zapatos y donarlo a alguien que está en la calle. Ahí Dios te desafía. Ahí quiere ver tu fruto, no solo tu religión, no solo tu talento, quiere ver tu fruto. Y otra cosa, para los que no creen en el crecimiento del conocimiento de Dios, mire, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿A dónde adquiere conocimiento el creyente? En los discipulados, en el instituto bíblico, en los seminarios, en los talleres, en los cursos intensivos de capacitación para líderes. Ahí adquiere conocimiento. Y conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios no lo vuelve loco. ¿Quién le ha dicho a usted que leer la Biblia lo vuelve loco? Yo tengo 26 años, 28 años, en 1994 me convertí. 28 años de leer la Biblia, de estudiarla, de prepararme. He leído libros, comentarios, diccionarios, recursos teológicos. He enseñado un montón de clases. Y aquí estoy, no estoy loco. Ese es un direte que el diablo metió dentro de la iglesia, entre los cristianos haraganes, para que los creyentes no busquen el conocimiento de Dios, porque cuando tú tienes el conocimiento, eres un arma poderosa en las manos de Dios. No, hombre, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con los creyentes que no se preparan? Que les encanta el estado de la ignorancia. No hace nada. Por eso se reveló a Pablo, porque con Pablo llegaría lejos. Con Pedro no. Con Pedro era limitado el alcance. Pero con el apóstol Pablo llegó lejos. Su palabra llegó ante los reyes de Roma. Y esas palabras trastornaron el imperio romano de tal manera que Roma tuvo que aceptar el cristianismo. Así de fácil y así de sencillo. Pero no por boca de Pedro, sino por boca de Pablo. Entonces, nosotros tenemos que, hermano, reconocer que somos siervos. Nosotros no le decimos al Señor qué es lo que tiene que hacer. Para vivir como conviene, los creyentes debemos reconocer que somos siervos de Cristo. O sea, ya no nos mandamos solos. Tenemos alguien que nos mande. Nuestra conducta no puede ser consecuente a menos que coincida con lo que profesamos. ¿Cuántas cosas hace usted que ni siquiera le dice al Señor si es tu voluntad? Es tu voluntad, Señor.
Hermano, todo lo que vaya a hacer usted, dígale, Señor, mire, yo tengo este plan, quiero hacer esto, pero yo necesito saber si es tu voluntad. Porque cuando es algo en la voluntad de Dios, todo le va a salir bien y agradará a Dios. Salomón le dijeron, el único hombre sobre la tierra ha habido y que no habrá otro, que le dijeron, pide lo que quieras que yo te daré. No ha habido otro, busquen la Biblia, búsquelo. No ha habido otro que le dijo el Señor, pide lo que quieras que yo te daré. ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría para ejecutar la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, no mandamos al Señor. Hay gente que dice, si no me sanas, no te sirvo. Aquella dice, no aceptamos un no como respuesta. Discúlpeme, a Pablo le dijeron, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nosotros no mandamos al Señor. Abraham dijo, yo soy polvo, no me vayas a destruir. Pero si hubiesen 10 justos en Sodoma y Gomorra, los destruirías. Y buscó el Señor y no halló a nadie. Y si hubiese uno, dijo Abraham, pues no hay uno, solo está Lot, dijo. Nosotros no mandamos al Señor. Tengamos cuidado, vivamos en una condición. ¿Quién es un siervo? ¿Quién es un siervo, hermano? Un siervo es uno que sirve. Un siervo era uno que le lavaba los pies a su amo cuando llegaba de trabajar, que le servía a la mesa y no comía hasta que comía su amo. Y si el amo era consecuente y tenía carne en el corazón, le decía, coma, coma, hijo. Hasta que él comía y se iba a acostar, el siervo comía. Y ahora, hermano, que nos digan siervo, no creemos la bala que mató a Kennedy. La última estrella de la bandera americana nos creemos nosotros. Solo cuando nos dicen siervo, no, hombre, hermano. No hemos entendido que nuestra condición es de humillación. Hay creyente que no crece porque es altivo, porque es soberbio, porque es arrogante, se lo sabe todo. No se sujeta, no se somete. Nosotros tenemos que humillarnos. Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y cuando nosotros aceptemos eso y lo pongamos por obra, viviremos de acuerdo al llamamiento del Señor. Lo agradaremos en todo. Llevaremos mucho fruto y creceremos en el conocimiento de Dios. No puede decir alguien que conoce de Dios, que conoce de la palabra, y cuando su pastor le da una orden, se rebela contra su pastor. A mí que no me venga con esa historia, discúlpenme. Ya podrá tener 20, 40 años en el Señor, pero si su pastor le da una orden y él le dice, no, pastor, eso no es de Dios, automáticamente lo tengo como publicano. Porque si no puede obedecer un hombre que lo ve todos los días, ¿cómo va a ver a Dios? ¿Cómo va a decir que es siervo de Dios y es un desobediente con su pastor? Es imposible. Entonces, nuestra vida debe ser acorde a lo que profesamos. Si nosotros profesamos el señorío de Cristo en nuestra vida, que hasta cantamos, heme aquí, Señor, envíame a mí a la hora que te envía a tu pastor, no quieres ir porque no te conviene. Vaya a los Estados Unidos. Vaya a los Estados Unidos de misionero. Ahí todo el mundo quiere ir, hermano. Que le aproveche. Vida consagrada, siguiente elemento formativo para el desarrollo espiritual. Otro aspecto de una vida consecuente se requiere la santificación. Si no hay consagración, no hay trato. Si no hay consagración, no hay trato. Es que los dones son irrevocables. Llévesela ahí, pues. Llévesela ahí. Dios puede actuar porque los dones son del Señor, pero tú lo único que verás es el infierno. Porque debe de haber fruto. No nos equivoquemos. Los talentos, los dones espirituales, los dones espirituales
no te santifican. Quien te santifique es la sangre de Cristo en tu vida y que te despojes de tu pecado y de tu vida religiosa y puedas, hermano, crecer en el Señor. Que todos vean tu fruto, tu testimonio, para que cuando el Padre te llame a un ministerio, nadie diga nada. Porque si en mi congregación el Señor llama a un evangelista o llama a un pastor, lo primero que voy a hacer es pararlo frente a la congregación y decirle, mire hermano, usted, este hermano que está aquí, él quiere ser pastor o quiere ser evangelista. Este hermano le debe algo a usted. Uno que diga, este hermano me debe hasta el apellido. Ahí nomás lo siento, lo mando a sentarse. Nuestro testimonio, nuestra vida consagrada es el mejor aval para que cuando Dios te llame nadie diga ni pío. Óigame, ¿cómo va a ser posible que alguien que tiene llamamiento no tiene consagración? No, hombre, hermano. Discúlpeme que me zafe lo predicador. No puede, no puede. Mezcle usted el aceite con el agua. No puede. Todo el que tiene llamado, ¿quién te llamó? ¿Qué pasó con Isaías cuando lo llamó Dios? Lo primero que dijo, estoy en pecado, perdóname. Soy hombre muerto porque soy un pecador, perdóname mi pecado. Y desde ahí Isaías se convirtió en un hombre santo. ¿Cómo va a ser que tiene llamado y es un pícaro perverso? Baja mujeres o bota maridos. Discúlpenme. El celo de la casa de Dios me consume. Nosotros tenemos que tener una vida consagrada. Esfuércese, hermano. Esfuércese. Necesitamos darle al Señor consagración. Es una tristeza ver tanto creyente que peca deliberadamente. Es una tristeza ver, hermano, los creyentes, Dios mío, cómo pecan. Pecan sin temor. No les duele el corazón ofender a Dios. Pecan deliberadamente, públicamente, y después como si nada, se lavan las manos y ahí están danzando en la iglesia y declarando palabras de reino, palabras de vida en las redes sociales y son unos perversos. No nos dejemos engañar por la falsa religiosidad que el creyente de hoy nos está mostrando. Midamos las cosas en base a fruto. Como decía mi abuelo, tanto tienes, tanto vale, nada tienes, nada vale. Si no tienes fruto, no eres un creyente. Todo creyente tiene que tener fruto. ¿Ve? Pero hay pámpanos que Cristo no sembró en la vid y por lo tanto, tarde o temprano, serán quitados y echados en el fuego. Siguiente. Siguiente elemento formativo. Voluntad en acción. El vivir una vida cristiana verdaderamente consecuente depende en gran parte de nuestra voluntad humana. Dios no hará por nosotros lo que nos corresponde a nosotros hacer. Ya hemos dicho que la voluntad humana es el don más elevado de nuestro espíritu. Es aquí donde más nos asemejamos a nuestro Dios. Todo creyente debe tener claramente definida su voluntad, tanto en lo positivo como en lo negativo, tanto en lo que hará como en lo que no hará. Dios nos promete su ayuda y la potencia de su poder para apoyar nuestras decisiones. Pero hay creyentes que tienen la voluntad distorsionada. ¿Por qué tienen la voluntad distorsionada? Porque no conocen las escrituras. El desconocimiento de las escrituras está dejando un fallo de fábrica de orden mundial. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que están actuando bien, creen que están tomando buenas decisiones, pero están equivocados. Creen que Dios está obligado a respetar o aceptar sus decisiones. Si Dios te ha tomado por siervo, tu voluntad debe estar sujeta a la voluntad del Señor. Jesús dijo, Señor, que pase de mí esta copa. O sea,
que pase de mí este momento horrible que voy a enfrentar. Pero al mismo tiempo reaccionó y dijo, que no sea mi voluntad sino la tuya. Nuestra voluntad es parte de nuestro libre albedrío, es cierto. Pero ¿a dónde te está llevando tu voluntad? Si Dios te dice, métete en ayuno, Dios no te está tomando del cuello para que lo hagas. Tu voluntad tiene que entrar en acción allí mismo y decir, amén, Señor, lo haré, porque te he entregado mi voluntad. Dios quiere que nuestra voluntad, nuestra decisión sea siempre direccionada hacia Dios. Que Dios sea nuestro norte. Que Dios sea, hermano, el punto top en nuestra vida. Que todo lo que hagamos, que todo lo que decidamos o lo que vayamos a decidir sea pensando en Dios. Yo tomé la decisión de venirme para este lugar porque amo a Dios. Y tomé la decisión de seguir aquí porque amo a Dios. Tomé la decisión de abrir otra sección virtual porque amo a Dios. Tengo 18 alumnos en la otra sección que me sacan canas verdes. Y aquí hay más de 40 alumnos. Pero ¿sabe por qué? Porque mi voluntad se la puse a Cristo a sus pies. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero hay creyentes que la voluntad de ellos la hacen sí o sí. El Señor le dice, no te cases con esa mujer, te va a ir mal. El hombre dice, sí me caso porque yo soy dueño de mi vida. Muchos están fracasados por esa acción. Muchos están fracasados. ¿Para qué necesita usted la voluntad? Voluntad para ir a la casa de Dios, voluntad para servir, voluntad para orar, voluntad para leer, voluntad para amar, voluntad para perdonar, voluntad para ser perdonado, voluntad para acercarse al trono de Dios, voluntad para humillarse, voluntad para reconocer cuando peca y cuando falla y voluntad para decir, perdóneme hermana, no disculpa. No, esa palabra no existe. Perdóneme hermano, yo le fallé. Yo me arrepiento y me reconcilio con usted en esta hora porque yo no me puedo ir a gozar al cielo si no me perdono yo con usted aquí, si no me reconcilio yo usted. Necesitamos esa voluntad en acción. No para hacer lo malo, porque hay creyentes que son buenos, tienen buena voluntad para hacer lo malo, pero para hacer lo malo y para hacer lo bueno es un problema. Otro elemento, mire, vamos avanzando. Conocer y entender los ministerios del Espíritu Santo. Conocer y entender los ministerios del Espíritu Santo. Ya que el hombre es fundamentalmente espíritu, el crecimiento del creyente es fundamentalmente espiritual. El espíritu es la más elevada cualidad del hombre. El espíritu humano incluye la mente, la voluntad y la toma de conciencia de Dios. El alma incluye la necesidad de estudiar, trabajar, formar familia y de tener un papel en la sociedad. Que le quede claro, el hombre es tripartito, alma, espíritu y cuerpo. El espíritu es la parte que tiene la conciencia de Dios. O sea, es la parte que dice, necesito acercarme a Dios. Es la parte que le impulsa a buscar las escrituras. Es la parte que le impulsa a ayunar, a orar, a consagrarse, a adorar a Dios. Esa parte. Porque el alma lo único que hace es
Hacer conciencia en el hombre que debe estudiar, que debe trabajar, que debe higienizar su cuerpo, que debe formar familia, que debe adquirir un papel protagónico en la sociedad, siendo un profesor, siendo un carpintero, siendo un electricista, siendo un plomero, qué sé yo, un ingeniero, un doctor. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene al espíritu del hombre, porque esa es la parte que hace que el ser humano en sus tres etapas o en sus tres partes busque a Dios. Allí es donde nace la vida espiritual. Allí es donde surge el nuevo nacimiento en el espíritu que estaba muerto en los delitos y pecados. Cuando usted y yo nos convertimos a Jesucristo, nacimos de nuevo en el espíritu, porque el cuerpo ya estaba y el alma ya estaba. Entonces el espíritu era el que estaba off, estaba apagado. Y Él os dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados. ¿Quién estaba muerto? Tu espíritu, mi espíritu. En el espíritu, es en el espíritu donde hallamos la imagen o semejanza de Dios. Reciba esto. Es allí donde hallamos la imagen o semejanza de Dios en el hombre. Dios y el hombre son similares en el sentido de que ambos tienen mente y personalidad y espíritu. Eso le permite al hombre acercarse a Dios y gozar de una íntima comunión con el Altísimo. Dios es espíritu. Si tú descuidas tu vida espiritual, el espíritu que está en ti, tu parte integral, irá muriendo, irá muriendo. El alma no puede hacer nada porque el alma me dice a mí, Moisés, a las 12 tenés que comer, a las 7 tenés que desayunar, a las 6 tenés que cenar, a esta hora tenés que hacer esto y lo otro, pero el espíritu que está en mí me dice, hay que hacer esta tarea, hay que hacer este examen, hay que preparar esta enseñanza, hay que predicar el domingo, hay que enseñar el jueves, hay que orar, hay que adorar a Dios. Hay que ayunar. Es el espíritu que me está diciendo eso. Entonces, si yo me dejo llevar por el alma, voy al fracaso. Pero si me dejo llevar por el espíritu, por mi espíritu, que lo está conduciendo el espíritu de Dios, entonces voy por el camino que Dios quiere. En síntesis a esto, los que no crecen, los que no crecen y los que no tienen ministerio o que no pueden entender al Espíritu Santo, tienen problemas en su espíritu. Se han alejado de Dios. ¿Quién va a tener conciencia de Dios si está lejos de Dios? ¿Quién va a discernir la voz de Dios si está lejos de Dios? ¿Quién va a discernir lo que se predica en un autobús, en las redes sociales, en la televisión, si está lejos de la palabra? Pregunto, ¿puede un ciego distinguir los colores? Imposible. Así es todo aquel que se aparta de Dios. Así es todo aquel que está en el espíritu, está dormido. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Así dice la palabra. Vamos. Otro elemento formativo para el desarrollo, cooperación con el liderato del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 5:18? Vamos a leer Efesios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Aquí la palabra lleno del verbo llenar no tiene el sentido de llenar como se llenará un balde de agua o se llena un recipiente con avena. Proviene del vocablo griego que significa inundar o tomar posesión de. El Espíritu Santo no es una sustancia, por decirlo así, como el agua para llenar un vaso. Es una persona que habrá de controlar a otra personalidad, en este caso el creyente. Ahí está, es decir, el creyente. Entonces, cuando nosotros le cedemos nuestra voluntad al Espíritu Santo, Él busca tomar control de nuestra vida y siempre tratará de querer tener el control total de nuestra vida, no para manipularnos como el titiritero,
No, para conducirnos, para inundarnos de su poder y su presencia, para que Él obre a través de nosotros, para que seamos templo y morada de Él. Y yo voy a cooperar con el liderato del Espíritu Santo santificándome. Si Él me dice no lo hagas, yo no tengo que hacerlo. Yo no tengo que hacerlo. Si Él me dice ve, yo tengo que ir. Le guste o no le guste a la persona, yo tengo que ir y hacer lo que Él me dice. ¿Por qué? Porque es una persona, no es una fuerza impersonal, no es un viento, no es una acción de inercia propia de una dinámica, de una fuerza, es una persona que siente, que habla, que toma decisiones, que juzga. Eso es el Espíritu Santo. Y todo creyente que es tomado por él caminará de acuerdo a su voluntad. Hará lo que él quiera que haga. Dirá lo que él quiera que diga. Se glorificará en él. Hará maravillas a través de él. Lo llamará a oración. Lo buscará siempre para oración. Le revelará y le mostrará cosas grandes y tremendas en su presencia que solo están en el secreto del Espíritu Santo. Le entregará ministerio, le entregará cosas portentosas, pero eso es cuando yo y usted le cedemos el liderato al Espíritu Santo. Pero cuando un creyente es terco, hermano, cuando un creyente no quiere cederle, ¿sabe por qué? No quiere soltar su pecado. Por eso el creyente casi no le gusta cederle la voluntad al Espíritu, porque tiene que soltar el pecado también. Vamos avanzando. Vemos pues que si bien el Espíritu de Dios mora en el interior de todo creyente, el creyente individualmente debe cooperar con el Espíritu sometiéndose a su liderato. Bueno, ya lo hemos dicho. Si tú quieres ser usado por Dios, sométete. Si tú quieres que el Espíritu Santo te use, entrégale tu voluntad. Déjate llevar. Déjate llevar, hermano. Si te pide, dale. Si te pide, entrégame esto, entrégame esto, entrégame esto, dale. ¿Por qué? Porque Él te quiere usar. Él quiere hacer de ti un hombre o una mujer de Dios. Y mucha gente dice en la iglesia, ¿por qué Dios usa tanto a esa persona? La pregunta es, o la pregunta correcta es, ¿qué hizo? ¿Qué hizo esta persona para que Dios lo usara tanto? Simple y sencillamente se rindió ante Él. No luches contra Él. No luches, ríndete. Ríndete, definitivamente ríndete. Y Él hará una nueva criatura en tu vida. Te transformará, te renovará, pondrá su sello de identidad en tu vida y verá las cosas que Dios hace. Ya vamos llegando a la parte final. Otra, otro elemento, relación con otros creyentes, ayuda mutua y crecimiento. El creyente individual no crece solo, de la misma manera que un niño crece y se desarrolla en el seno de una familia. El creyente necesita que otros le ayuden a crecer. Necesitamos la comunión en el estímulo y la contribución de los demás. Dios creó, Dios creó en nosotros la necesidad de tener comunión unos con los otros y comunión con Él. Es importante que nosotros como pueblo de Dios crezcamos, ¿verdad? Crezcamos en comunión con nuestros hermanos, rompiendo todo esquema y paradigma de solo yo solo o solo yo. No, necesitamos crecer junto con los demás. Si tenemos la fortuna de pertenecer a una buena iglesia local, o sea, donde se fomente el compañerismo, la hermandad, el amor, la comunión, la unidad, excelente.
No hay ningún sitio mejor para crecer espiritualmente. Dios ha puesto excelentes dones en el cuerpo de Cristo para fortalecer al creyente. Los maestros, los maestros son un don de Dios para nuestro crecimiento. Los maestros son un don de Dios para nuestro crecimiento. Aún este curso de estudio puede ayudar a los alumnos a crecer espiritualmente. Si al salir del curso de crecimiento espiritual usted no entendió esto y no crece espiritualmente, a saber qué va a hacer Dios con usted. Es fundamental, es fundamental que haya unidad, que haya compañerismo, que haya confraternización entre los hermanos y nos ayudemos unos con otros a crecer. A mí a veces me toca ayudar aquí a muchos pastores de la región, ayudarles a ellos y necesitan. Crezco yo, crecen ellos. Voy a la última diapositiva. Compartir la fe con otros. Otro y último elemento formativo para el desarrollo espiritual. Posiblemente no haya área más confusa en la vida cristiana que el área del testimonio. Muchas veces sentimos la necesidad de compartir a Cristo con algún amigo. Nos sentimos culpables cuando no lo hacemos. El testificar de nuestra fe es tanto una expresión de madurez como un medio de crecer más. El primer y mayor testimonio que entregamos en nuestra propia vida, la segunda epístola a los Corintios 3:3 nos dice que Cristo escribe una carta con el Espíritu sobre corazones humanos. Todo el mundo puede conocer y leer este tipo de carta. En cierto sentido, puede decirse que la vida del creyente es una Biblia, la única Biblia que leen algunas personas. O sea, somos cartas leídas, somos testimonios abiertos. Los ojos de las personas están puestos en nosotros, porque en nosotros está el, la comisión del Señor. En nosotros está la presencia de Dios. Y por lo tanto, amados hermanos, esto que nos ha sido dado debemos entregarlo a otros para que también conozcan del Señor y puedan salir adelante de sus problemas y dificultades. Bueno, llegamos hasta ahí con la lección número 6. Lección número 6. Lección número 6. Bueno, si tiene alguna pregunta o alguna opinión o lo que sea, lo puede hacer, ¿verdad? Puede encender su cámara también, porque veo que todo el mundo tiene su cámara apagada. Pastor. Amén. Está bien, hermano. Bueno, yo estoy claro que la obediencia, ¿verdad? Y la sujeción son claves, ¿verdad? Para el crecimiento. Entonces, mi pregunta, yo sé que el Señor dice que obedezcamos y nos sujetemos, ¿verdad? A nuestros pastores. Amén. Pero ¿qué pasa si yo obedezco algo que no va conforme a la palabra? Que no está Bueno, sujeto a la bueno, es palabra. eso, gracias, buena pregunta. Es simple y sencillamente sencillo. Usted no puede obedecer algo que no es de parte de Dios, ¿verdad? Es como que su pastor, por decirlo así, va, es un decir. eh, Aquella muchacha que vaya, mira, es más bonita que tu esposa, cosas así. O sea, uno nunca puede obedecer algo que no es de parte de Dios, ¿no? Ujú. Nunca, nunca, hermano. O sea, ¿sabe por qué? Porque ante todo está su respeto hacia Dios. ¿Ok? Mi obediencia a mi pastor irá de acuerdo a todo lo que esté dentro de la voluntad correcta de Dios. Amén. Listo. Si mi pastor me sugiere algo que yo considero que eso va en contra del Señor, no lo puedo obedecer. ¿Verdad? Con todo respeto yo le digo, lo siento hermano, Ujú. no puedo obedecer. Sí. Bueno, gracias hermano. Alguien que quiera hacer una pregunta o necesite orientación en algo, aquí estamos. Bueno, parece que estamos bien. Eh, bueno, quiero decirles algo.
Este, ya el examen se publicó. Ahí está el examen. Usted tiene todo el día para tomarse su tiempo y responderlo. No creo que tenga tanto problema. Las preguntas que están ahí son en orden selectivo. Se le coloca una propuesta y hay tres opciones o cuatro opciones. Algunas dirán todas son correctas o en alguna de ellas tendrá que elegir la correcta. Entonces no puede elegir dos. Si eligió una vez, ya no puede elegir dos, ¿verdad? Entonces parece que todo está bien. Y antes de despedirnos y orar, solo quiero decirles, hermanos, necesito su ayuda. Yo cada fin de mes yo pago mi plan de internet y es un plan muy costoso porque subo muchos videos y todo ello. Necesito que los alumnos vayan cada fin de mes con su mensualidad porque de ahí yo pago, ¿verdad? Así que yo espero que usted me entienda y no me gusta hacer esto, pero necesito decirlo para que usted entienda cómo camino yo. Amén. No es que yo tengo un soporte de parte de Claro para, no, no. Tengo que ir cada fin de mes, yo voy pagando y solo me dan hasta 2, 3 días y después ya quedo navegando solito, ¿verdad? No me dan para navegar. Entonces necesito eso. Cada fin de mes los alumnos deben de ir abonando sus mensualidades y ahí pues el profesor va pagando porque subo muchos videos, atiendo la sección de los lunes, que es el segundo año, también subo videos y con ellos también voy a hablar porque también andan un poquito desorientaditos, ¿verdad? Listo. Espero su comprensión. Vamos a orar. Vamos a subir el video. Espero en Dios que no hayamos tenido ningún problema. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos las gracias. Gracias, mi Cristo bendito, por tu amor, por tu voluntad, por tu misericordia. Gracias por la vida de los alumnos. Gracias, Señor, por tu respaldo. Bendigo la vida de mis hermanos. Yo sé, Señor, que tú eres un Dios de recompensas y tú eres un Dios que abre los cielos sobre sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, todo esto lo ponemos en tus manos y nuestro día, Señor, también está en tus manos. Amén y amén. Bueno, Dios me lo bendiga en gran manera.